Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy hablaremos cómo hacer para que nuestros pendientes de la reina o bailarinas florezcan. Bueno, les voy a dar una breve introducción de lo que haremos a lo largo de este video. Vamos a cambiar el sustrato de esta planta, también la vamos a podar y vamos a reproducir algunos esquejes. Bueno, espero y me acompañen a realizar esta actividad el día de hoy, pero antes de empezar no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un me gusta, un comentario. Saben que siempre estoy pendiente de sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, nuevamente tenemos esta planta, como ya les mencioné, las voy a podar y muchos se preguntarán por qué la voy a podar, por qué le voy a cambiar el sustrato. Una razón es porque ya lleva bastante tiempo en este sustrato, alrededor de 2 años, ya terminó sus etapas de floración, que ya hablamos de esto en un anterior video, y porque observo que todos sus tallos ya están un poco pelones, entonces quiero renovar la planta. Lo primero que voy a hacer es podarla. Podando les voy hablando sobre esta planta. He recibido muchos comentarios preguntando el por qué no florecen sus pendientes de la reina, qué hago para que florezcan mis pendientes o bailarinas o aretes, como lo conozcan. La primera razón es cambiar el sustrato periódicamente, como lo voy a hacer el día de hoy. En lo personal lo cambio alrededor de 1 año y medio, 2 años, y esto aplica para la mayoría de mis plantas o para las plantas que se caracterizan por florecer mucho. Entonces este es el tiempo apropiado en el que de la vida útil o fértil del sustrato que está en una maceta. Cabe hacer la aclaración. Entonces, en este periodo nosotros tenemos que cambiar el sustrato, y como ya lo hablamos en un video anterior, cuando nosotros cambiamos el sustrato estamos renovando la fuente de energía principal de la planta, que es el sustrato. Le estamos aportando nuevos nutrientes que necesita, que a estas alturas de la vida de la planta la misma planta ya ha consumido, y por ende necesita que le aportemos nuevos nutrientes. Entonces esta es una razón más común por la cual no florecen nuestros pendientes de la reina. Sí están en una maceta, porque el área del sustrato o donde la planta consume los nutrientes, la totalidad de sus nutrientes, es una área muy limitada. Entonces nosotros tenemos que estarle aportando los nutrientes necesarios periódicamente para que la planta siga floreciendo. Ahora otra razón, y una de las razones más importantes, es la fertilización. Estas plantas florecen muchísimo, entonces debemos estarlas fertilizando constantemente. Entonces, cuando nosotros apenas plantamos un pendiente de la reina a su nueva maceta, dentro de 15 días tenemos que aplicar un abono inorgánico. Yo siempre trato de alternar abonos orgánicos con abonos inorgánicos. Entonces la primera fertilización ustedes la pueden hacer con abonos inorgánicos o abonos granulados. Cuando aplicamos la primera dosis de abono, debe ser abono con un alto porcentaje de nitrógeno para fomentar el crecimiento de nuevas ramas, del follaje como tal. El nitrógeno incentiva el crecimiento de hojas, de ramas. A medida que la planta va creciendo, va desarrollando nuevas ramas que más adelante nos van a regalar flores. Entonces el primer abono va a ser un abono inorgánico con alto porcentaje de nitrógeno. Luego de haber pasado este periodo, alrededor de 1 mes, 2 meses, abonamos nuevamente con un abono inorgánico
que tengan un alto porcentaje de fósforo y potasio. Estos dos elementos o estos dos nutrientes le permiten o son los generadores de la floración de la planta. Entonces, al nosotros aplicar estos dos abonos inorgánicos, vamos a incentivar una floración abundante de estas plantas. Entonces, a estas alturas, la planta ya puede tener unos 4 meses. Ahí podemos abonar y ya se puede estar acercando la etapa de floración. Entonces, ahí sería conveniente que abonemos con un abono orgánico. Puede ser bovinaza, humus de lombriz, gallinaza. Estos abonos tienen muchos nutrientes, muchos microorganismos. Bueno, ya logré retirar parte del sustrato de esta planta y quería mostrarles algo. Bueno, este es un arbolito que les gusta mucho a las aves o pajaritos que se encuentran en esta zona, entonces lo voy a sembrar por aquí en mi jardín. Y esto era algo que les quería mostrar. Miren la raíz y el grosor de la raíz. Entonces la voy a podar porque necesito renovar también el sistema radicular de esta planta y les aseguro que le va a ir muy bien. Entonces le voy a cortar. Ya la corté en este lugar y ya. Ahora sí le va a quedar mucho más espacio para poder desarrollar sus raíces. Bueno, retomando lo que les estaba mencionando sobre lo del sustrato, les mencionaba que alrededor de los 4-5 meses de edad de la planta ya podemos abonar con un abono orgánico, con el fin de que el sustrato no se vaya a volver muy compacto y devolverle o otorgarle esas propiedades del suelo, que son la porosidad, la retención de la humedad. Entonces, con un abono orgánico vamos a permitir renovar esas propiedades del sustrato que en una maceta es muy fácil y a muy corto tiempo se van perdiendo estas propiedades. Ahora sí voy a recoger esto de aquí para que quede un poco más organizado y ya les muestro. Bueno, haciendo un resumen de la fertilización. Vamos a fertilizar primero con un fertilizante con un alto porcentaje de nitrógeno. Luego vamos a fertilizar pasado unos 2 meses alrededor. Vamos a fertilizar con un abono orgánico con altos porcentajes de potasio y fósforo. Y luego vamos a fertilizar como enfocándonos un poco más en retornar las propiedades del sustrato. Entonces aplicamos un abono orgánico. Los abonos inorgánicos que utilizo en todas estas etapas es el triple 15, el 10, 20, 20 o el 13, 26, 6. Esos son los abonos que por lo general utilizo. Entonces, al tener un abono apropiado, al hacer una fertilización adecuada, nuestros pendientes de la reina van a florecer muchísimo, se los aseguro. Otra razón, o más que una razón por la cual no florecen los pendientes, es porque en tu país o donde tú te encuentres, las temperaturas son muy bajas. Las temperaturas que alcanza a soportar estas plantas deben ser superiores a 8 grados centígrados. Entonces, cuando las temperaturas bajan, debemos protegerlos, lo que quiere decir que los pendientes se desarrollan muy bien en los climas cálidos y templados. Por ejemplo, yo sé que muchas dudas surgieron de los pendientes de la reina con el tour que hicimos en el jardín de Doña Elvia, donde mirábamos muchos pendientes a la intemperie, les daba mucho el sol. Entonces es porque aquí donde nosotros nos encontramos el clima es templado, entonces por eso tenemos como más esa libertad
de ubicarlos en esos lugares donde les da el sol directo, porque los pendientes de la reina son de sombra. La ubicación ideal de los pendientes de la reina es la sombra. Entonces, al nosotros estar en un clima templado, tenemos esa libertad de sembrarlos, ubicarlos, que en otros lugares que las temperaturas son muy altas o muy bajas no lo pueden hacer. Entonces también es otro factor a tener en cuenta. Por ejemplo, como muchos ya saben, otros como apenas van llegando a este canal, a esta planta la tengo ubicada a la intemperie, recibe bastante agua de lluvia. Esto le favorece a las hojas, al crecimiento de hojas, y está bajo un árbol, entonces recibe sombra, lo que es ideal para esta planta. Igual si la ubicaría, la expondría un poco más al sol, también se daría bastante bien, pero ahí está muy bien, ha florecido muchísimo, como ya se han dado cuenta, entonces la voy a dejar en ese mismo lugar. Bueno, ya para terminar, un último consejo es mantener el sustrato húmedo de estas plantas. Si el sustrato se mantiene completamente seco, estas plantas, se los aseguro, no van a florecer. Es algo que deben de tener muy en cuenta. Por ejemplo, cuando regar bastante bien el sustrato, y si es posible rociar también las ramas y las hojas de estas plantas. Esto les favorece mucho y las mantiene frescas, y asimismo estaríamos replicando esas condiciones que esta planta necesita para mantenerse florecida o para florecer. Entonces, sé que me quedaron como un poco desorganizados, espero y me haya hecho entender para que ustedes lo puedan aplicar, pero les voy a hacer un breve resumen. Bueno, compré estas bolsitas para hacer mis reproducciones por esqueje. No sé el tamaño de estas, simplemente las compré, pero no recuerdo cuál es el tamaño. Son bastante apropiadas para hacer este tipo de reproducción. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, ya las tengo con el sustrato. Y bueno, antes de hacerles el resumen, para hacer este tipo de reproducción no elijo cualquier tallo, preferiblemente, como ya les había comentado, que esté leñoso. He mirado que muchas personas utilizan los que son más tiernos y les va bastante bien. Esto es a decisión de cada persona. A mí en lo personal se me dan bastante bien con estos esquejes así leñosos, prenden muy bien. Entonces, cada vez que vaya a hacer una reproducción de estos o multiplicación de estos pendientes de la reina, utilizo un esqueje que esté maduro o leñoso. Ya les voy a mostrar un esqueje que sembré hace poco y está bastante bien. Bueno, ahora sí, el resumen que les quería contar. Bueno, ahora sí, para el resumen aquí ya un poco más cómoda. Bueno, cambiar el sustrato periódicamente, así estamos otorgándole nuevas propiedades a la planta, estamos renovando, hacemos una renovación total de la planta, la podamos si es necesario, y como hice el día de hoy, podamos las raíces que están viejas o que están ya muy grandes. Entonces esto permite un crecimiento radicular nuevo que permite una mejor absorción de nutrientes, y esto nos genera un mejor crecimiento de la planta y más adelante una floración muy abundante. Otro, la fertilización, alternar abonos orgánicos con abonos inorgánicos. Tanto abonos orgánicos como inorgánicos. Cada uno de estos abonos cumple con funciones diferentes. Por ejemplo, los abonos inorgánicos están estrictamente fabricados para cumplir unas funciones en la planta y en el sustrato. En cambio, los abonos orgánicos no tienen una función como tal específica, pero al mismo tiempo tienen muchísimas funciones muy pequeñas que
que al ser aplicadas en cualquier etapa de la vida de la planta nos van a regalar múltiples beneficios y uno de ellos va a ser una floración abundante. Entonces, lo que les aconsejo es alternar abonos orgánicos como abonos inorgánicos. Ya les mencioné cuáles son los abonos que utilizo. Otro es la ubicación. Si la planta está ubicada en un lugar donde está expuesta a el sol directo, pero al sol directo, entonces no va a florecer por la sobreexposición al sol. Esto la afecta muchísimo a la planta. Nos podemos dar esa libertad a las personas que estamos en una zona donde la temperatura, el clima es templado, entonces la planta sí resiste estos climas y sí se desarrolla bastante bien. Y el riego. Si la planta también está el sustrato muy seco, no va a florecer por esa ausencia de ese elemento principal o primordial para el desarrollo. Entonces debemos estar pendientes de cada cuánto regar. En lo personal, a esta, cuando estaba con el anterior sustrato, la regaba todos los días. Ahora tengo que mirar cómo es el comportamiento de este nuevo sustrato. Hice una pequeña variación en el sustrato, en la preparación del sustrato. Ya les contaré cómo preparo este sustrato. Y mirando el comportamiento de la planta y el sustrato, también haré el riego. Entonces, si se seca igual de rápido que el anterior, debo regar todos los días. Y cada vez que la regaba, también regaba sus hojas, sus tallos, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, este es el esqueje que les quería mostrar. Miren, está bastante bien. Lo sembré ya hace un mes. La sembré en esta bolsita de aquí y como es transparente me permite observar que ya tiene raíces, entonces creo que ya está bastante bien, ya prendió y ahora lo voy a dejar que le salgan muchas más hojas y ya lo colocaré a una maceta nueva. Y esto sería todo por el día de hoy. Espero y les sea de mucha utilidad este video y que puedan tener unos pendientes de la reina muy florecidos, bastante bien. Y antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un comentario, un me gusta y finalmente, gracias por estar aquí.